The Lost Boys no fue solo una película de vampiros, fue una advertencia. Hizo que el paseo marítimo pareciera una trampa y la eterna juventud, una maldición envuelta en cuero. Pero detrás de cámaras, nada fue fácil. El guión original era para niños. Los ojos de vampiros se veían increíbles, hasta que empezaron a quemar el yeso de los actores. Y la banda sonora vendió más que la película y creó su propio culto. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí te presentamos 20 datos curiosos sobre The Lost Boys, una película donde, en lo profundo de la niebla, dos ídolos adolescentes se unieron en el set y nunca se recuperaron de la fama que les siguió. Mantén tus ojos en el cielo. La caza ha comenzado. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. 1. El origen inocente. Para empezar, la película no nació con colmillos, niebla o solos de saxofón semidesnudos. The Lost Boys fue escrito originalmente como una aventura infantil, una versión vampírica de los Goonies. Los personajes principales tenían 11 o 12 años, sin motocicletas, sin sangre, sin seducción, solo linternas, casas en los árboles y el bien contra el mal en el sentido más puro. Incluso los vampiros eran diferentes, viejos, arrugados, más Nosferatu que discoteca. Richard Donner, el director de los Goonies, estaba previsto para dirigirla, pero cuando se retiró para centrarse en Arma Letal, el proyecto se estancó hasta que Joel Schumacher entró en escena. Leyó el guión, pasó algunas páginas y dijo una cosa: lo haré, pero lo quiero sexy, aterrador y adulto. Hizo que los niños crecieran hasta convertirse en adolescentes. Eliminó el humor infantil, añadió peligro, sexo y un elegante toque gótico. Schumacher no solo revisó el tono, lo detonó. De repente, el paseo marítimo ya no trataba sobre la inocencia, sino sobre la tentación, el poder, el hambre, la identidad. El estudio dio el visto bueno y la película creció rápidamente. El dulce cuento sobre el paso de la infancia a la adultez había desaparecido. Lo que surgió en su lugar fue algo más oscuro, más genial y algo que cambiaría las películas de vampiros para siempre. 2. La ilusión del vuelo. Es una de las cosas más geniales de la película. Vampiros volando a través de la noche, acechando a sus presas desde el cielo. Pero aquí está el giro. Nunca los ves volar realmente, sin alas, sin cuerpos, solo la cámara deslizándose hacia adelante como un depredador. Y eso no fue estilo, fue supervivencia. La producción no podía permitirse efectos de vuelo completos, ni plataformas de alambre, ni tomas de criaturas, ni efectos visuales pulidos que vendieran la ilusión. Entonces, reescribieron el problema. Guardaron las escenas de los grandes viajes de dinero para el final. Y durante todo lo que condujo hasta allí, dejaron que la cámara se convirtiera en el monstruo. De repente, lo que no veías era más aterrador que lo que sí veías. Los planeos en primera persona, el viento, la repentina elevación desde el suelo. Todo parecía primario y no costó casi nada. Lo que comenzó como una solución barata se convirtió en una de las características más icónicas de la película. Porque en The Lost Boys, a veces lo más aterrador no es lo que te espera, sino lo que no puedes ver venir. 3. Kiefer Sutherland, el ícono silencioso. No fue elegido para protagonizar la película, no tenía la mayor cantidad de líneas, y en comparación con el resto del elenco, su papel era pequeño. Pero Kiefer Sutherland no necesitaba mucho tiempo en pantalla, solo necesitaba una mirada. Desde el primer momento en que apareció, con el pelo de punta, la gabardina de cuero, esa mirada gélida, todo cambió. No interpretó a David como si fuera un monstruo, lo interpretó como una estrella de rock, silencioso, controlado, letal. El director se dio cuenta, y también los editores. Más tiempo en pantalla, más primeros planos, un final más fuerte. Cuando terminó la película, David era el rostro de los carteles, y Sutherland
Se había convertido en un ícono sin siquiera alzar la voz. 4. Jason Patric casi dice no. Jason Patric rechazó el papel la primera vez que lo leyó. Demasiado desordenado, demasiado extraño, demasiado controlado por los adolescentes. Quería papeles serios, no gel para el cabello de vampiro ni máquinas de humo. Schumacher contraatacó. Le dijo a Patric que la película no trataba de monstruos, sino de transformación, identidad, seducción, control, familia. Funcionó. Patric dijo que sí, pero incluso en el set no estaba seguro de si la película funcionaría. Desde entonces, ha dicho que no entendió la película hasta que la vio con público y escuchó los gritos, las risas y los aplausos. Aquello de lo que casi se alejó se convirtió en el primer éxito de culto del que se sintió orgulloso de ser parte. 5. El caos del verdadero Santa Cruz. No construyeron un set. Filmaron en el lugar exacto, en el verdadero paseo marítimo de Santa Cruz, de noche. Las multitudes no eran extras, eran locales, vagabundos, fugitivos, y más de una vez las cosas se pusieron peligrosas. Se advirtió a los miembros del equipo que tuvieran cuidado con sus billeteras. Se produjeron peleas entre tomas, y algunas de las personas en el fondo no solo actuaban de manera extraña, sino que eran extrañas. La línea entre fantasía y realidad se desdibujó rápidamente, porque aunque los vampiros eran ficticios, el caos que los rodeaba era muy real. 6. La escena de la bañera de Corey Haim. No parece gran cosa. Solo un niño en una bañera escuchando música, relajándose antes de que Michael irrumpa. Pero esa escena casi envía a Corey Haim al hospital. El agua estaba fría. La casa no tenía calefacción. Filmaron hasta altas horas de la noche, toma tras toma, y él, mojado, temblando y sentado quieto. Empezó a mostrar verdaderos signos de hipotermia. El equipo tuvo que detener la filmación y sacarlo. No podía dejar de temblar. Envolvieron la escena con toallas y calentadores, y finalmente quedó bien. El momento parecía sencillo, pero detrás de él se encontraba un adolescente que apenas se sostenía a flote. 7. El secreto del brazo roto de Kiefer Sutherland. No se lo dijo a nadie, al principio no. Kiefer Sutherland se rompió el brazo en un accidente de motocicleta poco antes de que comenzara el rodaje, pero en lugar de arriesgarse a perder el papel, se lo cayó. Apareció con yeso y todo, listo para rodar. La tripulación se adaptó, llevaba mangas largas, la cámara evitó los planos generales, y cada escena fue bloqueada cuidadosamente para que pudiera moverse, gesticular e incluso pelear sin revelar la lesión. El estudio no lo sabía, el público nunca se dio cuenta, y David, el personaje más controlado de la película, fue interpretado por un actor que estaba a un movimiento en falso de sufrir un dolor severo. 8. El descubrimiento de Billy Weird. No hizo la audición. Ni siquiera actuaba a tiempo completo. Billy Weird estaba tocando en un club nocturno cuando Joel Schumacher lo vio, no en el escenario, sino entre la multitud. Schumacher vio la mirada, la presencia, la energía que no necesitaba diálogo para aterrizar. Weird no estaba entrenado, pero era magnético, y para Schumacher eso fue suficiente. Lo eligió para interpretar a Dwayne, uno de los miembros de la pandilla de David, basándose casi exclusivamente en el ambiente. No hay historia de fondo, apenas hay líneas. Solo esa cara, ese cabello, esa mirada. No se trataba de habilidades actorales. Se trataba de construir un mito visual y ofrecer un valor añadido sin necesidad de palabras. 9. Los cómics y los secretos de Santa Carla. La película tuvo secuelas, pero los cómics tenían secretos. En la década de 2000, el universo de Lost Boys revivió en la página, no como un reinicio, sino como una continuación directa. Michael regresó, y Sam también, y los hermanos Rana seguían luchando contra los no muertos. Pero algo había cambiado. Los cómics no fueron simplemente continuaciones. Eran más extraños, más brutales, más surrealistas y más obsesionados con la retorcida mitología detrás de Santa Carla.
y luego le dieron al saxman una historia de fondo. No era solo un dios de la música sudoroso con una cadena alrededor del cuello. Él tenía un nombre, el Creyente. Mitad profeta, mitad actor. Un símbolo del caos que nadie explicó jamás en la película. Las secuelas mantuvieron viva la marca, pero los cómics abrieron la tumba y permitieron que algo más antiguo saliera a la luz. 10. La leyenda de Tim Capello, el saxman. Está sin camisa, empapado en sudor, moviendo sus caderas mientras toca un saxo bajo luces violetas. Aparece en pantalla durante unos segundos, pero nadie lo olvida. Su nombre es Tim Capello. Fue saxofonista de gira de Tina Turner, culturista, showman, y en The Lost Boys se convirtió en una leyenda. Esa actuación no fue un montaje, así es como realmente tocaba, hirviendo y con cadenas incluidas. Años después, los fans todavía acuden a sus conciertos vestidos como él, citan sus versos, comparten sus dones. Ellos conocen cada nota. No era un vampiro, pero aún así, se robó la escena y nunca la devolvió. 11. Los hermanos Rana, Rambo y Chuck Norris adolescentes. No se suponía que fueran graciosos, ni geniales, ni siquiera particularmente buenos en su trabajo. Los hermanos Rana fueron escritos como torpes cazadores de vampiros adolescentes, pero Corey Feldman tenía otras ideas. Se presentó al ensayo con una voz 2 octavas más baja, vestía camuflaje y le dijo a Joel Schumacher que estaba canalizando a Rambo y Chuck Norris. Schumacher no dijo que no, dijo, ve más allá. Entonces, Feldman y su coprotagonista Jamison Newlander se inclinaron por completo. Vieron películas de acción, practicaron muecas y hablaron con severidad. Convirtieron un torpe alivio cómico en una parodia en toda regla de tipos duros. Y funcionó. Porque en un pueblo lleno de verdaderos monstruos, a veces la mejor defensa son 2 niños que se esfuerzan demasiado. 12. De Santa Cruz a Santa Carla. La ciudad no quería que su nombre apareciera en una película de vampiros. The Lost Boys se filmó en Santa Cruz, conocida por su paseo marítimo, sus playas y su historia. Tan solo 10 años antes, la ciudad había sido escenario de múltiples asesinatos en serie, y su imagen aún se estaba recuperando. Cuando el estudio les dijo a los funcionarios de la ciudad que querían presentar a Santa Cruz por su nombre con asesinatos, niebla y vampiros voladores, la respuesta fue un no rotundo. Entonces le cambiaron el nombre a Santa Carla. Incluso construyeron el letrero de Capital Mundial del Asesinato, justo en las afueras de la ciudad. Los lugareños no estaban entusiasmados, pero el cartel permaneció en la película. Y ahora, para los fanáticos del terror de todo el mundo, Santa Carla es tan real como lo fue Santa Cruz. 13. El abuelo y la advertencia inaudita. Es el momento más tranquilo de toda la película. Sin sangre, sin acrobacias, sin música, solo el abuelo caminando hacia el refrigerador. La familia todavía está atónita. Los vampiros se han ido, la casa está destrozada. Y luego, sin levantar la vista, lo dice. Una cosa acerca de vivir en Santa Carla es que nunca pude soportar a todos los malditos vampiros. Risas, silencio, pasan los créditos. El estudio lo odió. Dijo que socavaba la emoción. Dijo que era demasiado seco, demasiado extraño. No hubo suficiente boom para el final, pero Schumacher contraatacó porque para él esa línea era el final. La exhalación después de toda la locura. El momento que decía, el mundo siempre ha sido así de extraño. Ahora te estás poniendo al día. Él ganó la batalla. La línea se mantuvo y se volvió icónica, citada durante décadas, impresa en carteles, susurrada en las casas de Halloween. Porque en una película llena de criaturas escondidas a simple vista, resulta que el abuelo no era solo el chiste, fue la advertencia que nadie escuchó. 14. La banda sonora causó a la película. La película estuvo bien, pero la banda sonora sobrevivió a la película. Lanzada en 1987 junto con la película,
La banda sonora de The Lost Boys se convirtió instantáneamente en un artefacto de culto. Una mezcla hipnótica de rock, gótico y sintetizador que abordó algo más profundo que el diálogo. Cry Little Sister no era solo un tema, era un estado de ánimo, oscuro, anhelante, casi espiritual. El álbum vendió millones, superó la taquilla y, si bien la película encontró su público de culto con el tiempo, la música tuvo un gran impacto de inmediato. Pasaron los años. Las cintas VHS se desvanecieron, los carteles se despegaron, pero la banda sonora siguió sonando en clubes, en reediciones de vinilo, en mezclas de Halloween y en listas de reproducción de fanáticos del terror de todo el mundo. Incluso ahora, los DJ la samplean, las bandas la versionan y los fans conocen cada letra como si fuera una escritura. Algunas películas dejan tras de sí una mirada. The Lost Boys dejaron un sonido que todavía resuena en la oscuridad. 15. El dolor de los ojos de vampiro. Eran hipnóticos en la pantalla, brillantes, extraterrestres, casi animales. Pero esos ojos de vampiro eran brutales de llevar. Esto fue en la década de 1980, cuando el maquillaje para efectos especiales era crudo y la comodidad no formaba parte del presupuesto. Las lentes no eran suaves ni transpirables como las de hoy. Eran de vidrio, gruesos, rígidos y pintados a mano. En cuestión de minutos, secaron los ojos del actor. No podías parpadear, no podías concentrarte, solo tenías que sobrevivir al disparo. Kiefer Sutherland dijo que el dolor era tan intenso que filmaron sus primeros planos en ráfagas cortas y luego le quitaron los lentes antes de que sus ojos se secaran y cerraran. Si la sangre tocaba la lente, ésta se quedaba pegada. Si entraba polvo debajo, se cortaba. Entonces, si los vampiros se ven intensos ante la cámara, no es solo actuación. Detrás de cada mirada brillante había un actor que se esforzaba por no gritar. 16. Ben Stiller y Jim Carrey casi estuvieron. En una versión diferente de The Lost Boys, también podría haber sido divertida. Antes de que se decidiera el reparto, una ola de jóvenes actores cómicos audicionaron para papeles clave, incluidos Ben Stiller y Jim Carrey. Carrey leyó para el papel de David, y Stiller fue considerado para los hermanos Rana. Ambos eran fuertes, ambos eran estrellas en ascenso, pero se inclinaban hacia lo divertido, no hacia lo peligroso. Joel Schumacher los descartó. Él no quería campamento, quería un mito fresco, oscuro y seductor. No se trataba de comedias de sketches con chaquetas de cuero. El estudio no discutió. El tono se mantuvo y The Lost Boys se convirtió en lo que estaba destinado a ser. No una comedia con vampiros, sino una película de vampiros con mordacidad. 17. El triunfo del boca a boca y del VHS. Cuando The Lost Boys llegó a los cines, no todos quedaron impresionados. Algunos críticos la calificaron de superficial, otros la llamaron estilo sobre sustancia. Algunos no entendieron en absoluto la mezcla de terror, humor y melodrama adolescente. Las críticas fueron mixtas en el mejor de los casos. Pero algo sucedió. El lanzamiento en VHS explotó. Los fanáticos siguieron mirando, volviendo a mirar y citando. Cuando llegaron los años 90, The Lost Boys había pasado de ser una curiosidad de culto a una piedra angular. Los críticos llegaron lentamente, pero los fanáticos nunca se fueron porque algunas películas no necesitan ganar premios, solo necesitan pegarse a tus costillas. 18. Los dos Corey. Una amistad marcada por la fama. Aún no lo sabían, pero The Lost Boys cambiaría sus vidas, y no siempre para mejor. Corey Haim y Corey Feldman se conocieron cuando eran adolescentes en el set. Nerviosos, sin probarse, tratando de actuar con calma bajo las luces. El vínculo se formó rápidamente. Largas noches, presión compartida, el extraño consuelo de saber que alguien más estaba igual de abrumado. Se volvieron inseparables en las escenas, en las entrevistas, en la vida real, y la industria vio una oportunidad.
Nacieron los dos Corey. No solo un dúo, una marca. Vinieron más papeles, más dinero, más expectativas. Pero nadie les advirtió lo que hace la fama cuando llega demasiado rápido y permanece demasiado tiempo. La presión los quebró pronto. La adicción siguió. Feldman intentó aguantar, pero la amistad se derrumbó bajo el peso. Se fueron a la deriva y luego se perdieron el uno al otro. Cuando volvieron a conectarse, el daño ya había dejado cicatrices. Cuando Haim murió en 2010, Feldman dijo que fue la despedida más difícil que jamás había enfrentado. No solo un amigo, una parte de sí mismo, porque The Lost Boys les dieron su comienzo, pero también les dieron algo que nunca podrían superar. 19. La aceptación tardía de Jason Patric. No hizo prensa, no fue a las proyecciones para los fans, apenas habló de The Lost Boys durante décadas. Jason Patric pensó que era solo una película de vampiros. Quizás un trabajo divertido, pero no un trabajo serio. Y durante años mantuvo la distancia. Pero con el tiempo, el legado creció. Los fanáticos siguieron apareciendo. La energía no se desvaneció y finalmente cambió de opinión. Patric ahora la llama una película que importa. Ha hablado en eventos de aniversario, ha abrazado al personaje e incluso ha reflexionado sobre lo equivocado que estaba. A veces no ves el impacto hasta mucho después de que aparecen los créditos. Y a Patric le llevó años darse cuenta de que había sido parte de algo que en realidad nunca murió. 20. La visión personal de Joel Schumacher. Para Joel Schumacher, esto no era solo un trabajo. Luchó por dirigirla, luchó por reformular el guión, luchó por el reparto, el tono, la música, la niebla. Él vertió su estilo en cada cuadro y nunca se disculpó por ello. Pero los críticos nunca le dieron mucho crédito. Durante años, The Lost Boys fue descartada como un golpe de suerte con estilo, una película adolescente de mala calidad y sin peso. Schumacher no estuvo de acuerdo. La calificó como una de sus películas más personales y la mantuvo hasta el final de su vida. Dijo que se trataba de la familia, la pertenencia, el poder, el deseo y lo fácil que es perderse en la oscuridad. Los colmillos eran reales, pero el corazón, ese era su detalle extra. El título no solo era ingenioso, era una sombra. Los niños perdidos vienen de Peter Pan, los niños salvajes e imprudentes que nunca crecen. Pero en Santa Carla, mantenerse joven viene con dientes. Schumacher le dio un giro al cuento de hadas. No hay nunca jamás, no hay inocencia, solo sed de sangre en chaquetas de cuero, congeladas en el tiempo. Y originalmente, el final fue aún más oscuro. Sin abuelo en el refrigerador no hay remate. En cambio, Lucy entierra a Max en silencio. Michael mira el cielo como si todavía tuviera hambre. Y Santa Carla no se siente salvada, se siente embrujada. La escena fue retirada. Demasiado lenta, demasiado triste, demasiado real. El estudio la cortó, pero el mensaje quedó enterrado en el título. Porque en esta historia, nunca crecer no conduce a la magia, conduce a la sangre. The Lost Boys nunca siguió las reglas. No fue limpia, no fue fácil, y nada en ella era seguro. Pero por eso se quedó. Por eso todavía late a través de la niebla, el sintetizador y el sudor de los vampiros. Casi 40 años después, nos dio a los dos Corey. Nos dio Santa Carla. Nos dio un solo de saxofón. Y sobre todo, nos recordó que la eterna juventud tiene un precio. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.